Existía toda una generación de estadounidenses que todavía puede recordar exactamente el olor de la cocina temprano por la mañana, el sonido de la televisión encendida en voz baja en la sala, los dibujos animados comenzando y sobre la mesa una caja de cereal tan colorida que parecía hecha especialmente para que un niño se enamorara de ella. En aquella época el desayuno no era solo comida, era parte de la infancia, era parte de la rutina de crecer en la vieja América. Los cereales de los años 60 y 70 no intentaban parecer saludables, naturales o equilibrados. Eran dulces, exagerados, llenos de mascotas locas y comerciales inolvidables. Y tal vez justamente por eso tanta gente todavía los recuerda décadas después. Algunos de esos nuevos cereales desaparecieron silenciosamente. Otros cambiaron tanto que hoy parecen productos completamente diferentes, y algunos simplemente desaparecieron de los estantes como si nunca hubieran existido. Hoy vamos a recordar 8 cereales que prácticamente todos los niños estadounidenses conocían, pero que probablemente nunca volverás a probar de la misma manera otra vez. Sugar Smacks. Hubo una época en la que el desayuno de los niños estadounidenses parecía más divertido que cualquier postre, y pocos cereales representan mejor eso que Sugar Smacks. Veías aquella caja colorida en el supermercado, la mascota sonriendo en el empaque, y ya sabías que eso sería lo primero que querrías comer al día siguiente. El cereal era absurdamente dulce, y nadie intentaba ocultarlo. En los años 60 los comerciales prácticamente celebraban el azúcar. A los niños les encantaba porque las piezas se mantenían crujientes durante algunos minutos y luego transformaban la leche en algo que parecía un jarabe dulce. Mucha gente todavía dice que el mejor momento era beber la leche que quedaba al final del tazón. Y también estaban los comerciales. En aquella época, las mascotas de cereales eran casi celebridades infantiles. Aparecían en la televisión durante los dibujos animados de los sábados por la mañana y terminaban convirtiéndose en parte de la infancia de millones de estadounidenses. Sugar Smacks no era solo comida, era parte de la rutina de crecer en aquella vieja América que hoy parece tan lejana. Pero todo empezó a cambiar cuando las empresas comenzaron a sufrir presión por la cantidad de azúcar en los productos infantiles. La fórmula fue modificándose poco a poco, el sabor nunca volvió a sentirse igual, e incluso el nombre cambió. El clásico Sugar Smacks se convirtió en Honey Smacks, y para mucha gente eso marcó el fin de la versión original que recordaban de su infancia. Hoy el cereal todavía existe, pero quienes probaron el original en los años 60 suelen decir lo mismo, no se parece ni de cerca a lo que era antes, porque a veces lo que desaparece no es solo un producto, es la sensación de despertarse temprano, en una mañana de verano, encender la televisión y sentir que toda la vida apenas estaba comenzando. Quispis existió un cereal que resumió perfectamente la obsesión estadounidense por la era espacial, ese fue Quisp. Todo en él parecía salido directamente de un dibujo animado loco. La mascota era un extraterrestre, los comerciales eran caóticos y la caja llamaba la atención en el pasillo del supermercado como pocas otras en aquella época. En los años 60, Estados Unidos estaba fascinado con el espacio. Los niños veían cohetes en la televisión, escuchaban hablar de la NASA todo el tiempo y soñaban con astronautas. Entonces las empresas comenzaron a transformar esa fiebre espacial en productos infantiles y Quisp quizá fue uno de los ejemplos más memorables de todo eso. El sabor también ayudaba. El cereal era extremadamente dulce, incluso para los estándares de aquella época. Muchos niños prácticamente le rogaban a sus padres que llevaran una caja a casa. Y como ocurría con muchos cereales antiguos, la leche al final del tazón terminaba tan azucarada que parecía otro postre escondido dentro del desayuno. Pero quizá lo más nostálgico de Quisp es el hecho de que prácticamente desapareció durante años. A diferencia de otros cereales que simplemente cambiaron de fórmula, Quisp se convirtió en un recuerdo lejano para mucha gente. Y eso terminó transformando el cereal en algo casi legendario entre las personas que crecieron en los años 60 y 70. Hoy cuando alguien encuentra una foto de aquella caja antigua, es como abrir una pequeña puerta hacia otra época de América. Una época en la que los desayunos eran más coloridos, los comerciales eran más creativos y hasta un simple cereal podía hacer que un niño creyera que el futuro sería increíble. Rice Honeys.
Mucho antes de que el nombre Honeycomb apareciera en los supermercados estadounidenses, existía Rice Honeys, y para muchos niños de los años 60, aquel cereal tenía un sabor que simplemente ya no existe hoy. Era una época en la que los cereales intentaban parecer divertidos antes que saludables, y Rice Honeys hacía eso perfectamente. La caja era llamativa, el cereal tenía aquella forma diferente que parecía enorme dentro del tazón, y el sabor dulce conquistaba inmediatamente a los niños. No era solo el sabor, era toda la experiencia. Abrir el paquete temprano por la mañana antes de ir a la escuela casi parecía parte de un ritual de la infancia estadounidense. Lo más curioso es que mucha gente ni siquiera notó cuando todo empezó a cambiar. Poco a poco, el cereal fue reformulado, la marca tomó otra dirección, y el famoso Honeycomb terminó ocupando el lugar de la versión original. Para las nuevas generaciones parecía simplemente otro cereal común, pero quienes crecieron en aquella época notaron inmediatamente que algo había desaparecido, y eso ocurre mucho con los productos antiguos de los años 60. Las empresas cambian ingredientes, modifican fórmulas e intentan modernizarlo todo, pero terminan borrando exactamente aquello que hacía especial al producto. Rice Honey se convirtió en uno de esos recuerdos que sobreviven más en la mente de las personas que en los estantes de los supermercados. Hoy, cuando alguien menciona el cereal, muchos estadounidenses mayores dicen casi lo mismo: el original era mucho mejor. Y quizá ni siquiera se trate solo del sabor. Tal vez se trate de recordar una época en la que sentarse en la cocina con un tazón de cereal parecía el comienzo perfecto para otro día de infancia. Kaboom. Si los cereales de los años 60 y 70 fueran una competencia para ver cuál parecía más exagerado, Kaboom probablemente ganaría sin ninguna dificultad. Todo en él era colorido, artificial y completamente caótico. Y justamente por eso a los niños les encantaba. La caja parecía salida de un circo mezclado con un dibujo animado de sábado por la mañana. Los colores eran tan intensos que prácticamente saltaban del estante del supermercado. Y cuando el cereal caía en el tazón, parecía más un dulce de parque de diversiones que un desayuno tradicional. En aquella época, nadie estaba preocupado por los colorantes artificiales o el exceso de azúcar. Los comerciales vendían diversión, no salud, y Kaboom hacía eso mejor que casi cualquier otro cereal de la época. Para millones de niños estadounidenses, aquel tazón colorido era parte de las mañanas antes de la escuela, de los dibujos en la televisión y de las vacaciones de verano. El problema es que el mundo empezó a cambiar. Con el paso de los años, unos cereales extremadamente artificiales comenzaron a desaparecer o sufrir grandes modificaciones. Y Kaboom terminó convirtiéndose en una víctima perfecta de ese cambio. Lo que antes parecía divertido y moderno pasó a verse como demasiado exagerado, incluso para los estándares de la industria. Pero quienes crecieron viendo aquella caja en el supermercado difícilmente la olvidan, porque Kaboom representa perfectamente una era en la que los cereales infantiles estadounidenses no tenían límites: más azúcar, más colores, más mascotas y más ruido. Una época que hoy parece casi imposible creer que realmente existió. Tim Flakes. Mucho antes de que los cereales infantiles dominaran completamente los supermercados estadounidenses, Tim Flakes era uno de esos productos que aparecían en prácticamente todas las cocinas de las familias estadounidenses en los años 60. No tenía mascotas locas ni colores exagerados. Su atractivo era diferente. Parecía un cereal de verdad, algo que los padres compraban sin culpa. Las mañanas de 1992, aquella época, eran muy diferentes a las de hoy. Muchas familias se sentaban juntas a desayunar antes de ir a la escuela o al trabajo. Y Tim Flakes terminó convirtiéndose en parte de esa rutina silenciosa de la vieja América. No era el cereal más divertido del estante, pero era confiable, familiar y extremadamente popular durante años. Lo curioso es que justamente por ser tan simple, mucha gente lo olvidó completamente. Otros cereales de la época tenían personajes, jingles y enormes campañas en televisión. Tim Flakes dependía mucho más de los hábitos de las familias estadounidenses que del marketing infantil agresivo que comenzaba a dominar los años 60. Pero cuando los supermercados comenzaron a dar más espacio a los cereales azucarados y coloridos, productos tradicionales como este fueron desapareciendo lentamente. No hubo un gran anuncio ni una despedida. Un día simplemente dejó de aparecer en los estantes, mientras nuevos cereales captaban toda la atención de los niños. Hoy, pocas personas jóvenes siquiera han oído hablar de él, pero para muchos estadounidenses mayores,
Teen Flakes todavía representa aquellas mañanas tranquilas antes del ritmo acelerado de la vida moderna. Una época en la que el desayuno parecía más simple, más lento y quizá hasta más familiar. Crazy Cow. Si le decías a un niño de los años 70 que existía un cereal capaz de transformar la leche en chocolate o fresa por sí solo, eso parecía prácticamente magia. Y fue exactamente por eso que Crazy Cow se convirtió en una auténtica fiebre entre los niños estadounidenses. La idea era simple pero genial para la época. Ponías el cereal en el tazón, añadías leche y pocos segundos después la leche comenzaba a cambiar de color por sí sola. Para toda una generación de niños, aquello parecía un experimento científico ocurriendo justo en la mesa de la cocina. Los comerciales ayudaban todavía más a crear esa sensación de magia. Todo era exagerado, divertido y ruidoso, exactamente como solían ser los anuncios infantiles de aquella época. Los niños querían ver la leche convertirse en chocolate frente a sus propios ojos, y los padres terminaban cediendo solo para ver la reacción de sus hijos. Claro que hoy mucha gente mira hacia atrás y se da cuenta de la cantidad absurda de azúcar e ingredientes artificiales que tenía aquel cereal. Pero en los años 70 nadie pensaba en eso. Lo importante era la diversión, y pocos cereales lograron convertir el desayuno en entretenimiento tan bien como Crazy Cow. Tal vez por eso todavía despierta tanta nostalgia, porque Crazy Cow no era solo sobre el sabor, era sobre aquella sensación infantil de creer que algo simple podía ser mágico. Y honestamente, quizá esa sea exactamente la parte de la infancia que más extraña a la gente hoy. Pink Panther Flakes. Pocos cereales representan tan bien la infancia estadounidense de los años 70 como Pink Panther Flakes. Bastaba mirar la caja en el supermercado para entender por qué tantos niños se obsesionaban con él. La Pantera Rosa ya era uno de los personajes más populares de la televisión, así que convertir eso en cereal parecía la combinación perfecta. Todo en el producto era exageradamente divertido, los colores eran vibrantes, los comerciales aparecían constantemente en la televisión y el cereal tenía ese tipo de apariencia que hacía que cualquier niño pidiera inmediatamente llevar una caja a casa. Era imposible pasar por el pasillo de los cereales sin notar Pink Panther Flakes. Y claro, el sabor seguía exactamente el patrón de aquella época. Mucho azúcar y cero preocupación por los ingredientes artificiales. El cereal fue creado para ser divertido antes que cualquier otra cosa. Las empresas entendían perfectamente que los dibujos animados tenían un enorme poder sobre los niños estadounidenses, y este cereal aprovechó eso al máximo. Lo interesante es que muchos adultos hoy recuerdan más la caja y los comerciales que el sabor en sí, porque el cereal terminó convirtiéndose en parte de una experiencia mucho mayor. Formaba parte de las mañanas de sábado, de los dibujos animados y de aquella era en la que prácticamente todo personaje famoso terminaba estampado en algún producto infantil. Con el paso de los años, Pink Panther Flakes desapareció silenciosamente de los estantes, pero para quienes crecieron en aquella época, basta ver una imagen del empaque antiguo para regresar inmediatamente a la infancia. Y quizá eso es lo que hace inolvidables a ciertos cereales. Terminan guardando muchos más recuerdos que sabor. King Vitaman. Hoy casi nadie habla de King Vitaman, pero durante años fue una presencia constante en los desayunos estadounidenses. La mascota era un rey simpático. Los comerciales aparecían frecuentemente en la televisión y el cereal tenía ese aspecto clásico que inmediatamente recuerda a la vieja América. A diferencia de muchos cereales extremadamente coloridos de la época, King Vitaman intentaba transmitir una imagen un poco más saludable, aunque seguía siendo bastante dulce para los estándares actuales. Era el tipo de cereal que los padres compraban pensando que estaban tomando una mejor decisión, mientras que a los niños simplemente les gustaban el sabor y los comerciales. Y los comerciales realmente ayudaron a convertir el cereal en algo memorable. En los años 60 y 70, las mascotas de cereales tenían personalidades propias, aparecían durante los dibujos animados de la mañana y terminaban convirtiéndose en figuras familiares para millones de niños estadounidenses. El rey de King Vitaman formaba exactamente parte de ese universo. El problema es que el mercado de los cereales comenzó a cambiar rápidamente. Nuevos productos más exagerados, más dulces y más llamativos empezaron a dominar los supermercados. Poco a poco, cereales clásicos como King Vitaman perdieron espacio frente a marcas que invertían fuertemente en marketing infantil y personajes más modernos.
Aún así, mucha gente todavía lo recuerda con cariño, porque King Vitaman representa ese tipo de desayuno que parece haber desaparecido junto con cierta versión de América. Una época en la que sentarse en la cocina antes de ir a la escuela, con la televisión encendida suavemente de fondo y un tazón de cereal sobre la mesa, parecía una de las cosas más simples y felices del mundo. Al final, esos cereales eran mucho más que un simple desayuno. Formaban parte de una época específica de América, una época en la que las mañanas parecían más lentas, los dibujos animados eran todo un evento, y una simple caja colorida sobre la mesa podía hacer feliz a un niño. Tal vez por eso tanta gente todavía se emociona al ver esos empaques antiguos décadas después, porque lo que desapareció no fue solo el sabor original o las mascotas de la televisión, fue toda una sensación de infancia que hoy parece imposible de recrear. Los supermercados cambiaron, los ingredientes cambiaron, la televisión cambió y hasta los desayunos parecen diferentes ahora, pero para quienes crecieron en los años 60 y 70, esos cereales siguen atrapados en una parte muy especial de la memoria. Y quizá lo más nostálgico de todo sea darse cuenta de que en aquella época, incluso los momentos más simples terminaban convirtiéndose en recuerdos para toda la vida. Ahora queremos saber de ti. ¿Cuál de estos cereales formó parte de tu infancia y por cuál de ellos darías cualquier cosa por volver a probarlo una vez más? Si disfrutaste este viaje en el tiempo, suscríbete al canal porque cada semana regresamos a la América que mucha gente extraña, la América que ya nunca volverá.